Desde su punto de vista y frente a las críticas, ¿ha desatendido la Iglesia la responsabilidad que tiene con su entorno social? ¿Cómo podríamos mostrar un amor práctico, no solo de manera personal, sino como Iglesia? En primer lugar, el cristianismo siempre se preocupó por las minorías, desde el principio. Y me remito a la historia. El primer hospital público para los pobres lo establecieron los cristianos. El primer leprosario de la historia lo establecieron los cristianos. La escuela de medicina de Monte Cassino era una escuela cristiana. Y el primer movimiento de enfermeras fue un movimiento cristiano. Y podría seguir con muchas cosas que muestran que los cristianos siempre se preocuparon por los marginados, siempre se ocuparon por los necesitados, porque era un mandamiento del Señor Jesucristo. Yo entiendo que hay grupos de cristianos hoy que no se preocupan ni por los necesitados ni por el prójimo y que son autorreferenciales. Están siempre metidos dentro de sí mismos y bajan su pensamiento como dogma. Pero también hay muchos cristianos que en el mundo siguen pensando en los pobres y siguen trabajando para los necesitados. Hay todavía leprosarios donde están trabajando los cristianos. Hay movimientos que ayudan a los hospitales públicos y hay entidades cristianas que ayudan a los hospitales públicos para que la gente que no tiene medios pueda ir a esos lugares y recibir la atención debida. Yo pertenezco a una fundación, la Fundación Argentina de la Esperanza, donde trabajamos como cristianos en el hospital público. Cada niño pobre que nace en ese hospital público donde nosotros trabajamos recibe un ajuar completo su mamá para que pueda vestirlo y pueda criarlo. Estamos trabajando también con los niños desnutridos. Todo el alimento fresco que los niños desnutridos de una institución que se llama CONIN reciben en la ciudad donde nosotros estamos, se lo damos nosotros como cristianos. Quiere decir que todos los días el alimento fresco lo hacemos llegar ahí. Decir que los cristianos no se preocupan es ignorar que hay una cantidad de hogares de niños, de hogares de huérfanos, de hogares de ancianos diseminados por toda América Latina donde los cristianos se están preocupando por eso. Se ignora la lucha que han hecho los cristianos porque en nuestros países las minorías fueron respetadas. Se ignora muchas veces el trabajo que los cristianos hacen, por ejemplo, a través del Ejército de Salvación, que es una fuerza que nunca se ha publicitado y que siempre ha sido la primera en llegar para auxiliar a los necesitados. Yo creo que muchas veces estas obras no tienen la debida difusión, pero que existen, existen. En mi país, cuando se sufrió en Argentina, cuando se sufrieron las grandes catástrofes, por ejemplo, la explosión del AMIA por el terrorismo, los primeros que estuvieron en ese lugar atendiendo a los heridos y atendiendo a los que llegaban a buscar a sus parientes, en muchos casos muertos, fue el Ejército de Salvación. Antes que cualquier entidad nacional, llegaron los cristianos a ese lugar. Y en muchos casos los cristianos están haciendo una gran obra. La obra educativa de los cristianos. Por ejemplo, en el Perú, el trabajo que hace el Colegio Gutenberg, trabajando con los cristianos, trabajando con los niños pobres, esa es una obra de los cristianos. Entonces creo que es ignorancia decir que los cristianos no se ocupan de eso. Que puede haber gente dentro del cristianismo que no se ocupe. Bueno, en todos los grupos hay quienes no cumplen con los principios fundamentales. Pero donde hay cristianos siempre hay una mano tendida para el pobre y para el necesitado, siempre hay un pedazo de pan para el hambriento, siempre hay un abrigo para el que lo necesita. Porque los cristianos hemos aprendido eso de Jesucristo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que salir de la ignorancia y que también los cristianos tienen que publicitar un poco más en esta sociedad donde todo se exhibe, tienen que publicitar un poco más las obras que están haciendo para el bien de la sociedad.